No es otra cosa que una simple regla, ¿sí? Y esta regla, pues lo que conlleva, ¿sí? Pues es tener esta graduación. Lo que tenemos que garantizar es que esté vertical, que esté estable, ¿sí? Que no se caiga por el efecto del viento, por el efecto de la marea o de las corrientes o del oleaje, ¿sí? Lo que tenemos que garantizar pues, es poner alguna estructura rígida, ¿sí? Bien eh, anclada al terreno y podemos poner ahí la regla, ¿sí? Que es una regla común y corriente y pues ahí vamos viendo qué tanto subió y qué tanto bajó. Obviamente esto pues, es tenerla en la parte del mar, ¿sí? Como en este caso está en la parte seca, pues ahí no vemos cuál es la elevación del mar, ¿sí? Entonces, esto lo colocamos en el mar para poder estar viendo qué tanto subió y qué tanto bajó. Si lo ponemos en tierra, pues no podemos hacer eso, ¿sí? El otro instrumento que tenemos que nos ayuda a hacer este tipo de mediciones, pues es el mareómetro. ¿Qué cosa es el mareómetro? Pues el mareómetro está compuesto de una caseta, de un elemento que está enterrado y una conexión con el mar. Es la parte, aquí tenemos el nivel del agua, ¿sí? Todo esto es el agua, ¿sí? Hay una tubería que está conectada del agua del mar a esta tubería que tenemos debajo de la caseta, ¿sí? Esto de aquí, por el principio de vasos comunicantes, el nivel que tenemos más bajo, pues también se transmite al nivel más bajo en la caseta. Conforme el nivel del agua se va subiendo, pues también se va registrando ese ascenso en, en la parte del tubo de la caseta. Eh, en la caseta lo que se tiene en esta parte es un flotador, ¿sí? Que este flotador pues está subiendo y bajando de acuerdo al nivel del agua del mar, ¿sí? ¿Qué es lo que se gana con este flotador dentro de esta tubería o de esta estructura? ¿Sí? Es que en esta parte interior, en el, en el mar, pues hay oleajes producidos por el oleaje del viento o ocasionado por alguna lancha, por alguna embarcación, por alguna, va generando olas. Entonces no tenemos una superficie tranquila para medir exactamente dónde está el nivel del mar. En cambio, en esta zona, ¿sí? Pues ahí no hay oleajes, ahí está amortiguado y pues ahí sí podemos ir midiendo con bastante precisión el nivel del agua del mar, qué tanto subió o qué tanto descendió. Esto de aquí, de el flotador, manda la señal al mareógrafo, ¿sí? Un instrumento que va registrando esos ascensos y descensos que tiene el flotador y va registrando. Estos de aquí, pues se pueden mandar vía una señal satelital y de ahí del satélite bajarlos a algún centro concentrador de la información. La otra, bueno, pues es a través de cable, fibra óptica, ¿sí? Dar toda esta información. Esta parte de aquí suele tener una computadora, ¿sí? Donde va registrando todos esos cambios eh, día con día y casi minuto a minuto. Entonces, tienen un mundo de información y va registrando todos estos datos. ¿Qué tanto subió y qué tanto bajó? Aquí tenemos lo que vemos en la parte superior, que esta ya es una caseta automatizada. Tenemos este de aquí, en este tubo de acá, tenemos esta parte entrada que va registrando los descensos y ascensos del nivel del mar. Tenemos la antena para mandarlo y también tiene aquí un panel solar para poder
alimentarse de corriente eléctrica y ya no depender de un cable, ¿no? Que si se va la luz, pues ya dejó de funcionar. Entonces es una estación, digamos, ya más automatizada. Podemos también hacer uso de el sensor de presión. Este sensor de presión, ¿qué es lo que hace? Tenemos aquí el sensor, sube el nivel del mar o baja el nivel del mar. El sensor de presión pues, va a registrar esa variación de presión. Sabemos que la presión es igual a el peso específico del agua del mar por su altura. De ahí despejamos nosotros la altura y tenemos ya la presión que registra el instrumento y la densidad del agua del mar, pues ya conocemos cuál es esa altura. Y esto pues, también es otra manera de poder hacer la medición sin mayor problema. Y bueno, Disculpe, profesor, ese sensor, ¿en qué lugar se pone? ¿Se pone en la costa o dentro del mar? Bueno, esto se pone en el mar, ¿sí? Para registrar estas variaciones, ¿sí? Aquí es donde vamos a registrar qué tanto fue variando el nivel del agua del mar. El problema o la situación de estos es que hay que tener muchos cuidados. Uno es que pues no vaya a venir aquí alguna ciertas corrientes que traigan arena y la arena cubra el sensor. ¿Sí? Si lo cubre, pues ya no tiene esa sensibilidad. Ese es un detalle. El otro, de que puede que venga aquí un buzo ahí nadando, ¿sí? Y pues le vea y le llame la atención y diga, pues esto tiene un cierto peso y por 5 kilos, pues me dan 10 pesos de él, ¿no? Como fierro viejo, y se lo lleva y pues ya se desapareció la información. Entonces tiene que estar en un lugar seguro, evitar que pueda ser sustraído por alguna persona o alguna, alguna especie acuática. ¿Qué pasa si por aquí viene y se va acumulando algunos microorganismos? También empieza a funcionar mal el aparato, ¿no? O un pulpo llega y pues, se pone encima de él, pues ya no tiene la misma sensibilidad. Entonces, tener esos cuidados de que esté bien protegido. ¿Qué podemos hacer? Pues en ese caso, podríamos aquí poner una especie de canastilla, ¿sí? O de rejilla para evitar que entraran cuerpos extraños, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene? Pues tener un cable, ¿sí? Que vaya a tierra y que nos vaya dando la información. Un suministro de energía eléctrica, ¿sí? Para que esté registrando las variaciones, ¿sí? Es otra forma de poder hacer mediciones. Tiene esos inconvenientes, ¿sí? Pero bueno, eh, tenemos muchas tecnologías y son válidas siempre y cuando nos garanticen que los datos que se tengan sean confiables y continuos, porque vas a tener instrumentos que funcionan un día sí o una semana sí y una semana no, por falta de mantenimiento, por composturas, por X, ¿sí? Pues ya no es recomendable. Pero de la regla de mareas, pues es eficiente. El problema es que tiene que haber una persona siempre tomando las lecturas. Si esa persona se enferma o se va de paseo o tiene vacaciones, puede que se dejen de tomar las lecturas. Entonces, pues es o la otra, que alguien venga y pues vea este poste y pues le guste la regla y se la lleve, ¿sí? Y pues, nos quitaron los datos de referencia. Esta regla también la podemos poner a un lado del muelle, ¿sí? O amarrada a un muelle, o inclusive en el pilote del muelle podemos pintar la regla, ¿sí? Y ya con eso, pues, ahí se la va a llevar, ¿sí? ¿Cuál es el detalle? Bueno, tiene que haber manera de poder hacer las lecturas de una forma
fácil, ¿sí? Pero bueno, esto de aquí es, necesitamos una persona que esté a cierto tiempo estar tomando las lecturas, no vaya a haber pérdida de información, ¿sí? O sea, también continúa. Esto pues, lo usamos para un trabajo preliminar, para un trabajo de anteproyectos, ¿sí? En donde no tenemos información, bueno, pues es lo más económico, lo más simple y para efectos de anteproyecto. Se quiere algo ya más preciso, pues hay que meterle más, pues más infraestructura, ya sea esta o esta otra, o alguna otra, ¿sí? Pues ahorita ya en la actualidad estamos teniendo ya una variedad muy grande de instrumentos y de formas de poder trabajar, ¿no? Y ahorita pues hay mucha tecnología vía satélite que permite trabajar de una forma muy fácil. Bien. Fuentes de información. Tenemos el sistema mariográfico de la universidad, una fuente de información. Ahí está su página. Esta es la página que nos muestra la entrada, ¿sí? Tenemos el otro que es de Ensenada, ¿sí? Que también nos da ciertos datos, pero principalmente la información que nos da es de la península de Baja California y de algunos puertos del Pacífico. Del Golfo no tiene información. Y la otra fuente de información es el de la Secretaría de Marina. Aquí con la Secretaría de Marina el problema que tenemos es que la información que nos da eh, o que puede proporcionarnos pues es una información que no está abierta a todo el público. Hay que solicitarla si es uno estudiante, investigador o X, ¿sí? Hay que hacer una solicitud para poderla tener. Si es una empresa, ¿sí? Alguna constructora, algún despacho o más bien una compañía que se dedica al proyecto, bueno, tiene que pagar por la información. Entonces son las tres fuentes de información que tenemos aquí en México. Les voy a compartir, vamos a ver. Aquí ven la presentación de la hoja de la página de la universidad, el Instituto de Geofísica. Sí, profesor. Sí se ve, pero no se ve el mapa. Bueno, ahorita ya creo que es de la conexión de internet y ya está. ¿Sí? Entonces aquí nos indican los lugares en donde están las estaciones que ellos van controlando. Entonces tenemos a lo largo del Pacífico, del Golfo, ¿sí? Tenemos estaciones. En esta parte de aquí arriba tenemos mucha información. Tenemos estaciones. Aquí pues nos dice cuáles son las estaciones que traemos, que queremos ver información. Tenemos todas estas. ¿Sí? Algunos con datos históricos y otras con datos no históricos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos, seleccionamos el lugar que queremos y ya nos da la información. Nos da una serie de reportes, como los pueden ver aquí.
algunos eventos importantes, relevantes que hayan sucedido, ¿sí? Por ejemplo, aquí de los frentes fríos 39 del 9 de marzo, cómo fue la variación del nivel del mar por alguna circunstancia. Todos estos están en documentos PDF, entonces le pica uno y se los va abriendo. Aquí. Aquí vemos, bueno, si la alcanzan a ver, el resumen. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos aquí un resumen de lo que fue sucediendo, ¿sí? Y mucha información que van dando, ¿sí? Entonces, pues aquí tenemos una información bastante detallada de algunos eventos que hayan sido de particular interés. Entonces, tenemos esto de aquí, ¿no? ¿Ven? Son 17 páginas que nos dan cierta información que ahorita no me entretengo en esta parte, porque no es nuestro estar analizando tanta información. Únicamente se los muestro para que sepan qué es lo que hay. Entonces están los reportes. Aquí, bueno, pues nos dan parte de lo que es el servicio meteorológico, qué es lo que hace y alguna información. Y la información que nos da es algunas definiciones o contesten estas preguntas de una forma muy, muy simple a nivel de prácticamente primaria, secundaria. Yo creo que de secundaria, preparatoria son respuestas muy, muy pequeñas, ¿no? No son tan extensas, ¿sí? Que nos pudieran complicar, ¿no? Pues aquí están algunas explicaciones de qué cosas son, de lo que se hace, ¿sí? Ahí está. Algunas definiciones, porque aquí no lo abre, ¿sí? Que nos dan unas imágenes de diferentes formas. No funciona. Bien, nos vamos aquí a lo que nos interesa a nosotros, que son las estaciones. Está aquí cargándose. Entonces, nosotros entramos. Aquí nos dan la información de 5 días, 1, 2, 3, 4, 5 días de las mareas. Podemos tener a 15 días estos pronósticos de la marea o tenerlo en 30 días, como está. Este de aquí no tiene tanta información. Nada más no tiene tantos datos. Pero bueno, me voy a cambiar a otro que sí tiene información y que ya vi que sí es que sí tiene más datos, ¿sí? Entonces entro aquí al puerto de Veracruz y aquí lo que observamos es dónde están ubicados, dónde está ubicada la estación de medición. Coordenadas. Vemos aquí el nivel del mar del pronóstico. Vemos el nivel del mar medido. Profe, perdón, ¿ese 1.8 de qué es?
¿Cuál 1.8? El que está justo donde inicia la gráfica. 1.2, 1.4, 1.6 y 1.8. Ah, esto de aquí Ajá. son las elevaciones. Ah, ok. ¿Sí? Este de aquí son elevaciones, 1.2 metros, 1.4 metros, 1.60, 1.80. Estas son elevaciones. Las líneas de color verde son los datos medidos. Las líneas de color azul son datos de pronóstico. Aquí lo que podemos ver en este caso, vemos un lapso de 24 horas. ¿Sí? Y vemos que aquí hay una pleamar y una bajamar. Aquí hay una bajamar y una bajamar y una bajamar. Una pleamar y aquí hay otra pleamar. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de marea que traemos aquí es del tipo semidiurno. Tenemos dos pleamares y dos bajamares. Esta pleamar de aquí y esta pleamar de acá. Este bajamar pequeño y esta bajamar más pequeño. Entonces, el tipo de marea que tenemos ahí en Veracruz es del tipo semidiurno. Bueno, ustedes ahorita ven que estoy moviendo el cursor y en esta parte de acá se ven lo que es pronóstico, lo que es la medición. El verde es medición, el otro es pronóstico. Pero cuando yo me ubico aquí, en la gráfica, me dice cuál fue la medición de la altura, ¿sí? El qué día, a qué hora, si la alcanzan a ver aquí, nos dan el día y la hora y las elevaciones. O sea, vamos moviéndonos y nos van dando esa información, ¿sí? Entonces, pues, tenemos muchos datos. Aquí podemos igual irnos a 30 días y vamos a ver cómo es el comportamiento en 30 días. Ahí estoy pensando. Aparte tenemos esta serie de datos de meteorología, datos, pronósticos, planos, creo que es de bancos. No quiere trabajar ahorita. No sé si yo que estoy desesperado o esto que no camina por el efecto no quiere. Podemos descargar la imagen, descargar los datos. Voy a descargar la imagen. A ver si nos da. Bueno, mientras sigue trabajando esto, y nos da alguna información, pues aquí, ¿qué es lo que se trata? Bueno, pues de entrar y poder estar navegando, ¿sí? En todas las opciones que hay y poder encontrar información que pueda ser de nuestro interés. Entonces ahorita voy a dejar esto. No, tardó en mucho.
Tenemos la meteorología, datos meteorológicos, nos da la presión atmosférica, ¿sí? Podemos tener todos estos parámetros. La velocidad del viento, media vectorial, velocidad de ráfaga, dirección de la ráfaga, temperaturas, voltaje de la batería, la humedad relativa. Aquí es lo que nosotros podemos ir buscando, lo que tenemos, información. Y lo mismo, en 5 días, en 15 días, en 30 días. Repitamos aquí en 30 días, pues debería de dar los 30 días como está. Aquí, a ver si lo agarra. Aquí está más. Este. Se está tardando en sacarlo. Hace rato sí nos los dio más. Estos datos vienen también, no es fácil abrirlos. El pronóstico, que esto sí nos, tenemos aquí el de Veracruz, ¿sí? Nos vamos con los planos. Estos planos, que fue lo que les dejé de tarea, que vieran, tenemos la mar máxima de 92 centímetros. La baja mar, 77 centímetros, 78. Vean ustedes hasta el grado de precisión que llegó hasta los milímetros. Para nosotros, pues, con el orden de los centímetros es más que suficiente. No necesitamos tanta precisión. Recuerden, esto es lo que hay. Entre el nivel medio del mar y el nivel de bajamar medio, el de media marea, vemos que la diferencia son 4 centímetros. Prácticamente estos dos, para efectos de nosotros, 4 centímetros no es tan significativo y por lo tanto el nivel de media marea prácticamente no lo usamos. Usamos el nivel medio del mar, que es el nivel de referencia. Y bueno, aquí están los valores de de estos planos. Y van a ver una tabla de los niveles de la marea en un año, ¿sí? En el año de enero del 20, ¿sí? Vemos el día 1 a las 11:54, la elevación eran 20 pies, .20 pies, equivale a 6 centímetros. A las 8:08, el nivel es de 36 centímetros. Para el día 2, para el día 3 y así, nos vamos con todo el mes. Tenemos el mes 1, el mes 11, el mes 21, ¿sí? Y tenemos los valores de enero para febrero, para todos los meses del año. También esto debe de estar para el año del 2021. La otra es que, en lugar de tener una tabla, poder tener una gráfica, ¿sí? De mes con mes. Esta gráfica pues, nos facilita mucho la interpretación. Por un lado tenemos la fase lunar, que es el cuerpo creciente. En este caso, se presenta exactamente a las 22:45, el día 2 de enero. ¿Sí? Y vemos el tipo de marea que se va presentando. ¿Sí? Vemos que tenía un bajamar, aquí un pleamar, un bajamar y otro pleamar. Entonces tenemos 2 pleamares y 2 bajamares durante el día. En algún momento, pues vemos que cuando está la luna llena, esto de aquí se va ampliando. Tanto que cuando tenemos los cuartos,
¿sí? Las variaciones son pequeñas. Ya cuando tenemos la luna llena o la luna nueva, ¿sí? Pues esas variaciones son más significativas, ¿sí? Tenemos esto para el mes de enero, febrero, y para todos los meses del año. Aquí estaba la gráfica. No está. Para el 2021 no tenemos, no está todavía la información. Pero igual, nos vamos a los diferentes años y podemos sacar esta información. Queremos los datos vigentes, ¿sí? De algún lugar en específico. Es cosa de pedírselos ahí al Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Y bueno, poder ya conseguir la información. Y nos dicen dónde están los bancos de nivel y en dónde están ubicados en este CRO. Entonces, pues como ven, tenemos información que nos es de mucha utilidad en el Servicio Mareográfico Nacional. Por parte del CICES de Ensenada, también nos da información muy similar, nada más que con menor número de puertos. Y nosotros entramos y tenemos estas consultas de información para cualquiera, ¿sí? Y este instituto, pues si ustedes ven su objetivo, pues más que desde el punto de vista de ingeniería meteorológico, su enfoque va con la cuestión del desarrollo de cuidado del medio ambiente, ¿sí? De las especies marinas y demás. Tenemos el pronóstico de las predicciones de marea. También le picamos aquí. Aquí están los lugares donde tienen mediciones, en donde están, ¿sí? Y si queremos ver su gráfica, tenemos aquí los lugares. También le pasamos el mouse y nos dice qué lugares son. Podemos, por decir algo, aquí en Manzanillo, poder ver la gráfica y nos va a dar cierto nivel de información, como que temperatura del agua, temperatura del aire, la humedad, la presión atmosférica y la lluvia acumulada. Esta estación está operada conjuntamente con la Secretaría de Marina. Yo les digo, como la Secretaría de Marina maneja toda esa información confidencial, pues no nos da tanta. Aquí son en los últimos 2 días, 7 días, 14 días, 30 días, nos da la dirección del viento y su intensidad también. Nos dice a tal hora, ¿sí? La velocidad del viento es de 7 metros por segundo, 0.7, ¿sí? Y el día 16 de marzo, que es hoy, a las 8:28. Entonces, nos da los datos actuales. Entonces, tenemos aquí también, tenemos datos, pues también nos los va a dar de ciertos años. No, este de aquí va a ser por el tipo de terminación, no lo vamos a poder descargar, ¿sí?
Nos dan las condiciones meteorológicas, nos dan datos, nos dan predicciones. También, al igual que lo veíamos, aquí vean ustedes el 2021, el 16 de marzo, ¿sí? Nos da a la primer minuto, 2 minutos, 3 minutos, ¿sí? Perdón, 16. Que nos da las lecturas por cada hora, ¿sí? De la 1 a la 23, ¿cuál es su elevación? Del día 17, ¿cuál es el pronóstico? De la hora 1 hasta la hora 23. Entonces, con esto pues ya podemos hacer gráficas de lo que queramos, ¿sí? O como lo queramos. Nos dice las coordenadas, la fecha de inicio del 16 de marzo, termina el 23 de marzo del 21, ¿sí? Intervalo de muestreos a 60 minutos, el nivel de referencia que aquí yo les comentaba, ¿sí? ¿Cuál es el banco de nivel que se considera como 0,0? En este caso es la bajamar media inferior, nivel de bajamar media inferior, que fueron de los planos de marea que yo ya comentaba. Entonces tenemos pues un sinfín de información que podemos ir explorando. Este es muy similar a lo que les había mostrado de las fases de la luna, ¿sí? En dónde están, que nos dice qué día es, a qué hora, en Acapulco, coordenadas, cómo va haciendo su elevación y su ascenso y descenso. Aquí en Acapulco, ¿qué tenemos? Un bajamar, un pleamar y un bajamar. Esta es del tipo marea mixta. Tenemos dos bajamares y una pleamar. Aquí tenemos una pleamar, una bajamar, una pleamar y nada más, ¿sí? Entonces, una marea del tipo mixto, ¿sí? Tenemos pleamares, un pleamar, dos bajamares o dos bajamares y una pleamar. Nos dice el primer cuarto, el día 21, luna llena, ¿sí? Y el nivel de referencia, que es el de bajamar medio inferior. ¿Quiere uno más información? Bueno, pues aquí está, ya les di, para irse más directo a la información. Entonces, como ven, tenemos un mundo de datos que nos resulta ser muy, muy interesante. Vemos aquí de qué mes vemos la información, de qué lugar. El mapa donde queremos, ¿sí? Algunos datos aerográficos, como la gráfica. Bueno, aquí no tiene datos, pero bueno, a lo que voy es que tenemos un mundo de datos, de información, que podemos ir aplicando y explorando para lo que necesitemos. Aquí podemos ver la parte de lluvia, la lluvia acumulada, ¿sí? Entonces, todo esto de aquí, bueno, pues son, al final de cuentas, animaciones, direcciones, y bueno, tendríamos que meternos un poco lo que es la interpretación meteorológica para ir comprendiendo más estos detalles, ¿sí? Entonces, no está tan complicado, únicamente hay que entender un poco más. Y en un momento dado, pues, preguntar, ¿sí? Entonces, hay un mundo de información. Y aquí, bueno, pues se pueden meter con todos estos links
a ver diferente información. Lo mismo aquí viene otro tipo de pestañas que nos van a dar más información. ¿Qué tanta? Bueno, pues hay que estarle picando y jugando con todo lo que hay aquí. Bien. Entonces me cambio nuevamente a la presentación. Y la de la Secretaría de Marina pues es muy similar. Lo único que les digo que tiene, no podemos ver información porque toda la información pues es la vende. Y es previa solicitud, no desde que llega uno, oiga, quiero esto, ¿no? Ahí lo confiesan a uno de que qué va uno a hacer con información que quiere y demás. Entonces, esta otra fuente de información que en un momento dado nos pudiera ser de utilidad. Bien, en la parte de la variación de las mareas tenemos estos ejemplos. Aquí, pues vean ustedes cómo está inundado y aquí cómo está marea baja. Las personas pueden caminar aquí durante cierta hora del día y en otra hora del día, pues esto está totalmente inundado. Lo mismo este castillo, ¿sí? En un momento está emergido, ¿sí? Y en otras partes se encuentra ahí inundado por la marea. Se puede circular durante ciertas horas del día y otras horas pues no se puede cruzar. Las estaciones que les comento, la caseta, la tubería que viene hacia el fondo marino para ir detectando la variación del nivel del mar, ¿sí? La antena que es la que emite señales vía satélite y bueno, pues ahí tenemos esa estación. Los efectos de la marea, pues en la parte turística vemos que durante la hora del día, pues la marea está retirada, hay mucho turismo y en otra época el nivel del agua ya subió tanto que pues ya no puede haber turistas. Y bueno, pues esta es la presentación que les tenía preparado para la clase de la conclusión de esto. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Entonces entramos a lo que es ahora el siguiente tema, que son las corrientes. ¿Sí? Bueno, ¿de qué corrientes vamos a hablar? ¿O ya las vimos las corrientes? Ya lo vimos, ¿verdad? A ver, ustedes me dicen. Sí, profesor. Ya, profe. Ya. Sí, ¿verdad? Ya. Sí, bueno, entonces, ya de aquí ya no lo... Son vientos, corrientes, mareas. Bien, entonces vamos a darle. Tenemos mareas, corrientes, entrarle a lo que es el oleaje. Pues vamos a entrar a ver el otro tema, que es el de que son finalmente los fenómenos oceanográficos, y dentro de estos tenemos el punto 2.2 que se refiere a oleaje. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí en Vamos a ver todos estos aspectos que son bastante interesantes. Es la parte medular del curso, la parte sustantiva. Si entendemos cómo se mueve el mar, ¿sí? Cómo se mueven las olas, qué fenómenos ocurren, cómo van cambiando
diferentes características, ¿sí? Pues podemos hacer diseño de diferentes obras de infraestructura. En algunos momentos vamos a hacer mediciones de las características de la ola. En otras, pues no podemos hacer mediciones, sino podemos hacer pronósticos, así como se pronosticó la marea, podemos pronosticar las características del oleaje. ¿Cómo? Bueno, pues hay diferentes fuentes de información que nos dan esa opción, ¿sí? Como por decir algo, el oleaje huracanado. Esto es, un huracán que genera olas, es un viento muy intenso, conlleva mucha lluvia y genera olas. Hay una correlación bastante estrecha entre las características del huracán y el oleaje o la altura de la ola que va a estar generando. Es un huracán pequeño, genera olas pequeñas. Es un huracán grande, genera olas más grandes. Hay una correlación. Hay métodos estadísticos que nos ayudan a jugar un poco con la probabilidad de ocurrencia. Entonces aquí también entramos a esa parte. Ustedes ya lo vieron en el periodo de retorno. También aquí entramos con esa situación. Y también aquí hay una serie de fenómenos interesantes. Son estos cuatro: la refracción, difracción, reflexión y la rompiente. Son los cuatro fenómenos que se van presentando el oleaje conforme va avanzando de aguas profundas o de aguas mar adentro y se va acercando a la costa. Es como se van presentando estos fenómenos. Lo vamos a ver con detalle. Vemos que pues de olas hay de muchos tipos. Olas muy tranquilas, aquí, en esta que es una bahía. El comportamiento del oleaje cuando va llegando cerca de la costa, pues, tenemos las crestas de las olas y pues estas van sufriendo cierta reorientación, ciertas desviaciones, en alguna parte van rompiendo, ¿sí? Conforme llegan a una estructura. Y vemos aquí que estas eran olas rectas, en esta parte aquí, olas ya son semicirculares. Las olas llegan, impactan sobre estructuras, como en esta otra, y estas estructuras las debemos de diseñar para soportar esos impactos de oleaje. A veces, pues, nuestros pronósticos pues llegan a fallar, ¿sí? Y pues, o se presentó un fenómeno extraordinario, ¿sí? Que pues provocó olas fuera de lo común, ¿sí? Cuando tenemos esas horas fuera de lo común, pues nos van a causar algunos daños, ¿sí? Bueno, tendremos eso. La otra, bueno, que aquí yo les puse es que aquí tenemos que estar en campo para ver las características, tanto de la playa, el oleaje, las corrientes, las mareas. Esto pues, no nos quita que pues desde el escritorio estemos trabajando, ¿no? Sí debemos estar en campo para hacer este tipo de mediciones. El hecho de tener aquí una vara con una bandera de color rojo es una señal de que, bueno, pues aquí en esta zona no se puede turistear, dado que hay pronósticos de mal tiempo. Todo ese tipo de cosas, pues en la que nosotros podemos como elementos de protección civil. La otra es, pues, las situaciones que pasan en las embarcaciones, que pues los oleajes, las embarcaciones tienen que soportar el impacto de las olas. Bueno, aquí entramos con una definición de lo que es las olas. Nos dice que el oleaje es un movimiento que va generando olas. Es un movimiento ondulatorio, no es un movimiento donde
nosotros digamos que vamos, que el oleaje se va a estar moviendo o la masa de agua se desplaza. No sucede ese caso. Aquí lo que sucede es que la ola o el nivel del agua va a estar subiendo y bajando. Traslada es una energía, no se traslada la masa de agua. Si fuera eso, pues sería muy complicado todo esto de estudiar el oleaje. Entonces, el oleaje es una transferencia de energía, no es una transferencia de masa, como si es el caso del viento. El viento empieza a soplar de un lado, ¿sí? Tenemos una masa de aire y esta masa de aire se desplaza. Tenemos la corriente marina, tenemos un volumen de agua y esta corriente, esta masa de agua se desplaza. En el caso del oleaje, lo que se transporta es energía, no una cantidad de agua. Y este movimiento es más o menos regular. Este movimiento más o menos regular, este movimiento ondulatorio, tiene las oscilaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Y estas ondulaciones son las que se presentan en la superficie del mar. A eso le llamamos oleaje. No son las olas o los movimientos ondulatorios que se pueden producir debajo de la superficie del agua, como lo vamos a ver, ¿sí? Le llamamos oleaje ese movimiento que sucede en la superficie del agua. Digo, sí se mueve el agua a una cierta profundidad, pero ese no lo consideramos como oleaje, sino como efectos del oleaje que se provocan en la superficie del agua. Y estas olas se provocan o se generan fundamentalmente por el viento que se está moviendo. ¿Qué es lo que sucede? Viene la masa de viento, tenemos la superficie del agua, viene el viento y de sobre la superficie y es donde empieza a generar las olas. Ustedes seguramente lo han podido ver cuando se sirven un consomé, ¿sí? Y está muy caliente. Lo que hacen es soplar. Cuando soplan en la superficie del plato de consomé, ven que se forman pequeñas olitas. Entonces, eso es lo mismo que sucede en la naturaleza. Con la taza de café, ¿no? ¿Mande? O con la taza de café. También, ¿sí? Que eso es lo que hacemos nosotros. O cualquier superficie, nosotros le soplamos, vamos a generar olas pequeñitas, ¿no? Nosotros también podemos verlo en algunas albercas que están al aire libre. Cuando no hay viento, la superficie de la alberca está totalmente horizontal, ¿sí? Cuando empieza a soplar algo de viento o un viento fuerte, vemos que se forman ondulaciones. Es por causa de la fricción que hay de la masa de aire con la superficie del agua del mar. Bien. Entonces, esta es una definición de lo que es el oleaje. Por ahí pueden encontrar algunas otras más. Bien. Aquí yo les comento que el viento es el principal generador de olas. Tenemos el caso cuando sucede un maremoto, ¿sí? El caso del maremoto, lo que tenemos es que se libera una cantidad de energía de forma abrupta, ¿sí? Esa cantidad de energía abrupta que se genera, ¿sí? Va a generar que haya ondulaciones. Ustedes lo han vivido también, ¿sí? Ustedes pongan una taza o una taza con café o con agua o un plato con agua, ¿sí? Y a ese plato golpeenle de costado, le dan un golpe fuerte, van a generar dentro del plato olas que inclusive llega a desparramar del plato. Entonces, eso sucede también en la naturaleza.
tenemos el nivel del mar, ¿sí? Viene un sismo, libera mucha energía y esa energía se ve reflejada en la superficie, genera las grandes olas, ¿sí? Que es un medio mecánico, por llamarle de alguna forma, ¿sí? La generación de olas, ¿sí? Por medio de un golpe generamos olas. Aquí, bueno, vamos a entrar un poco a las características que tiene una onda de oleaje. Tenemos, de las más relevantes, la longitud, que es la distancia que hay. Bueno, aquí les voy a poner primero, es un movimiento ondulatorio, y va formando ondas. Esto es viéndolo en un corte transversal. El punto más bajo le llamamos valle, el punto más alto le llamamos cresta. La distancia que hay entre dos crestas continuas es lo que ya denominamos longitud de la ola. El tiempo que tarda en pasar una cresta y la siguiente, ese tiempo le llamamos periodo. ¿Qué otro? Bueno, tenemos la profundidad, que es la distancia vertical, ¿sí?, entre la superficie del agua y el fondo marino. Aquí el fondo es importante considerarlo porque dependiendo de qué tanta profundidad tengamos, si tenemos mucha profundidad, el oleaje no se ve afectado, pero si tenemos poca profundidad, el oleaje se ve afectado por el fondo, como lo vamos a ver más adelante. Tenemos otro parámetro que es muy importante, que lo usamos muy a menudo, que es la altura de la ola. La altura, ¿cómo la definimos? Como la distancia vertical entre el valle y la cresta de la ola, la altura de la ola. Le llamamos amplitud la distancia entre la mitad de la ola y la cresta. La amplitud sería 2 veces, más bien, la altura de la ola sería 2 veces la amplitud de la ola, ¿sí? Pero casi la amplitud casi no la manejamos. Manejamos más bien el concepto de altura de ola. Salvo algunos problemillas por ahí, o algunas situaciones, manejamos la amplitud. Pero en la mayoría de todos los problemas que vemos, o las situaciones que analizamos, van con la altura de la ola. Tenemos este concepto de celeridad, que este concepto de celeridad la celeridad es igual a la longitud entre el periodo, ¿sí? ¿Qué cosa es la celeridad? Es la velocidad con la que se mueve la ola, ¿sí? ¿Qué es la velocidad? El concepto de velocidad es una distancia entre el tiempo. Aquí, ¿cuál es la distancia? La longitud de la ola. ¿Cuál es el tiempo? El periodo de la ola. La esbeltez es un concepto que nos indica qué tan esbelta es la ola. La ola la podemos tener una ola así, muy aplanada, ¿sí? Muy planita, ¿sí? O podemos tener olas más pronunciadas, ¿sí? O inclusive no vamos a llegar a nunca tener este tipo de olas, ¿sí? Pero bueno, esta esbeltez es igual a ¿qué? A la altura de la ola entre la longitud. Esta nos va a decir qué tan plana o qué tan vertical o qué tan estrecho es esta ola, ¿sí? Este tipo de olas nunca las vamos a ver, ¿eh? No, en esa forma no. ¿Por qué? Porque antes de que se presente, la ola, como se está moviendo, está teniendo un desplazamiento, se hace inestable, ¿sí? No alcanza a mantenerse el equilibrio y antes de seguir creciendo esto aquí y seguir creciendo, antes de hacer eso, esta masa de agua, ¿sí?, pues rompe, ¿sí?, o se vierte hacia adelante. ¿Y por qué? Porque no alcanza a tener una estabilidad
como lo vamos a ver en el tema, oleaje rompiente. Entonces, hay un límite hasta donde la ola puede permanecer estable. Estos conceptos, pues, los pongo, ¿sí? Pues no tiene caso que los lea, ¿sí? Se los dejo para que los puedan ver, ¿sí? Entonces, este es el perfil más, los conceptos más relevantes. Hay otra serie de elementos como este de que está aquí, no nos ayuda mucho, este otro tampoco. Esto tampoco nos aporta mucho. Estos conceptos son meramente de relleno, ¿no? No nos dan mucho no nos aportan mucha información. Bien. Entonces, ahí están las características del oleaje, ¿sí? Y tenemos, bueno, aquí un poquito más el concepto del esbeltez de la ola. Lo que yo les comento es que el valor máximo es de un séptimo. ¿Qué quiere decir un séptimo? H entre L, ¿sí? Va a ser menor que un séptimo. No puede ser mayor. ¿Por qué? Porque antes de llegar a esa proporción, ¿sí? La ola empieza a romper. Esto de aquí, la ola se voltea, ¿sí? Por la inercia que trae de movimiento. Esta parte de aquí abajo se hace se va desplazando más lentamente, de arriba se mueve más rápido y es que se voltea, ¿sí? Hagan de cuenta que ustedes van caminando normal, ¿sí? Y alguien les pone el pie. ¿Qué sucede? Sus pies ya no se mueven, pero la parte de arriba va moviéndose libremente, como se detiene en la parte de abajo, pues la parte de arriba se va hacia adelante. Más o menos el concepto de la esbeltez de la ola, ¿sí? El límite de la esbeltez, ¿sí? Y de rompiente, ¿sí? Esto sucede en aguas profundas. En algunas partes de las aguas cercas a la playa puede llegar a tener hasta un décimo, ¿sí? Esa proporción. Y es cuando empieza a romper, ¿sí? Entonces, sabemos que un décimo pues es menor que un séptimo, ¿sí? Entonces, en aguas profundas o en mar abierto, la ola no puede tener esa proporción tan grande, pues rompe, ¿sí? Ya cerca de la costa, pues esto todavía rompe con mayor facilidad, ¿sí? Es a lo que llegamos aquí con esto. Algo también de lo que pues vale la pena comentar en este esquema son los perfiles. Pues vemos que este tipo de ola pues, es un tipo senoidal. Esta de aquí también es de tipo senoidal, pero tiene una tendencia a formar estos picos. Y otro, que en esta parte se forman estos picos. Aquí, bueno, pues tenemos que estas formaciones o estos perfiles van a obedecer a cómo queremos estudiar las olas, ¿sí? El perfil de las olas. El más sencillo, pues es este tipo. El complicado, pues es este otro. ¿Por qué? Porque tenemos un punto complicado, ¿sí? En un punto tenemos dos pendientes. Se aproxima por el lado izquierdo o nos aproximamos por el lado derecho. Ahí tenemos ya un problema para poder hacer ese análisis, ¿no? Entonces, lo más sencillo es usar la teoría senoidal. Y bien, tenemos la clasificación de las ondas y la podemos tener o clasificarlas de diferentes maneras.
Cada una de ellas pues, obedece a ciertas características y cada una de ellas pues, nos va a dar nos va a ayudar a atender diferentes situaciones. No todas, en algunas podremos tener una clasificación y caiga en 2 o 3 clasificaciones. ¿Alguien salió o alguien entró o quiere entrar? Creo que no. Alguien salió. No hay nadie en la lista de espera. Entonces tenemos que podemos clasificar las olas de diferentes formas. Bien, vamos a entrar con, de acuerdo al periodo, tenemos ondas muy pequeñitas, que son las capilares, ondas un poco más grandes, que son las ondas de gravedad, y dentro de estas tenemos tres. Estas olas de gravedad, olas u ondas de gravedad, ¿sí? Como quieran llamarle, ¿sí? Lo que nos van a interesar son las que son entre 6 y 7 metros por segundo, esa velocidad del viento que se va a estar generando, ¿sí? La que va a provocar este tipo de olas. Y el periodo de la ola es entre 1 y 30 segundos. Son, digamos, estas ondas o olas las que nos interesan desde el punto de vista de ingeniería. Todas las demás, bueno, son olas que se presentan, pero para nosotros no son tan relevantes, ¿no? Las de largo periodo que son por marea, ¿sí? O por algún fenómeno extraordinario como son los tsunamis o las tormentas. Las de transmareas pues son las que se generan por el ascenso del nivel del mar, por por la atracción del Sol y la Luna. Bien, esto de aquí, bueno, suena con mucho texto, ¿sí? Los que poner y es más fácil ver esta gráfica, ¿sí? Tenemos el nombre de, de la onda, le llamamos capilares, ultragravedad, gravedad, y así los nombres que vimos anteriormente, ¿sí? El periodo de la ola tenemos desde 0.1 segundos, 30 segundos, 1 segundo, 5 minutos, 12 horas, 24 horas. Que son estas ondas son por las mareas, ¿sí? ¿Qué fuerza es la que genera estas ondas? En esta parte las genera el viento, estos de aquí las tormentas, y estas de aquí el sol y la luna, ¿sí? Y dentro de estas también está la fuerza de Coriolis y la fuerza que va a amortiguar o va a tender a restablecer aquí. Algo. Cuando un clavadista se avienta a una alberca, vemos que forma olas, ¿sí? Se están disipando las olas. Pasa un tiempo después y la superficie del agua, de la alberca, vuelve a estar otra vez horizontal. ¿Qué fuerza fue la que generó otra vez la superficie estable? La fuerza de la gravedad. Las fuerzas capilares, pues, lo que tiende a restablecer esa horizontalidad es la tensión superficial. Y las de las mareas, pues, otras mareas, pues la fuerza de Coriolis es la que tiende a restablecer el equilibrio. Pero bueno, a lo que es nuestra área de importancia, pues es este rango de olas. Lo vemos, en esta parte tenemos la energía y tenemos aquí la frecuencia. La frecuencia que es 1 sobre el
¿sí? Vemos que la mayor cantidad de energía está en esta franja, en esta zona, y son las que más nos afectan. Estas de aquí son muy pequeñitas, estas son tan largas, ¿sí? Y su energía, como tarda mucho tiempo en irse transmitiendo, pues no impactan tanto como estas de aquí. Son entre 1 y 30 segundos. Son las olas que nos van a estar impactando. Entonces, en este sentido, pues son las que nos impactan. Vamos a estar estudiando en este curso. Aquí otra vez tengo la misma información, únicamente expresada en una tabla y con valores, ¿sí? Pero el concepto es exactamente el mismo. Bien, tenemos a la altura de la ola, tenemos ondas de amplitud pequeña y amplitud finita. Aquí tenemos que es una altura de ola pequeña comparada con la longitud. Y en esta de aquí, de la amplitud finita, los desplazamientos que se tienen permiten que evaluemos las ondas con un poquito mayor de precisión. Con respecto al desplazamiento de la cresta, aquí tenemos dos ondas, que son las ondas progresivas y las ondas estacionarias. Aquí voy a entrar a un video. Para que puedan ver en qué consiste la onda de marea. La puedo hacer aquí. Compartir pantalla. ¿Se alcanzan a ver una pantalla donde dice ondas estacionarias? Sí, profesor. ¿Eh? Sí, sí se ve. Sí se ve. Aquí ya la hice más grande, ¿sí? Aquí tenemos tres tipos de ondas. Aquí vamos a ver esta onda azul, ¿sí? Cómo se va desplazando, ¿sí? Se va moviendo, ¿sí? Y llega al extremo derecho. Esta aquí del lado derecho, ¿sí? Hay una pared, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? Que va a llegar y va a chocar, ¿sí? Choca y se regresa, que es con la línea roja, ¿sí? Entonces la onda va a regresar con la línea roja. Y la línea de color verde, la curva de color verde, va a ser la suma de estas dos, de la ola que está incidiendo y de la ola que está rebotando, reflejando. Lo que vemos en algún punto es que cuando, por ejemplo, en este punto de aquí, tenemos esta altura de la ola que está llegando y esta altura de la ola que está reflejando. Entonces, ¿qué sucede? Que se suman estas dos, nos da esta altura total. Vamos a ver que esta curva de color rojo se va desplazando y la curva de color azul se van desplazando. A esas les llamamos ondas progresivas. ¿Por qué? Porque van avanzando en un sentido o en otro. En cambio, la curva de color verde, esta no se va a desplazar, no va a tener un desplazamiento horizontal. Únicamente vamos a ver que esta parte de aquí que dice el nodo y el nodo lo vamos a ver que no se mueve, no se desplaza horizontalmente, ni horizontal ni vertical. Y el antínodo únicamente va a estar subiendo y bajando. No hay un desplazamiento horizontal, como el caso de las ondas verdes y rojas. ¿Sí? Entonces voy a echar a andar el video. Es un video muy cortito. Vean, la roja va avanzando, es un desplazamiento horizontal. La azul regresa,
¿sí? Y tenemos que va progresando, ¿sí? Entonces, vean primero el movimiento de la onda roja y se ve el video. Lo vuelvo a poner para que vean el movimiento de la onda azul y lo vuelvo a repetir para que vean el movimiento ya combinado de los dos con la onda verde, ¿sí? Entonces, pues hay que verlo 3 veces, ¿sí? Y sigan la de color rojo, como va avanzando. Ahora la de color azul, que va rebotando, ¿sí? Y se mueve hacia el lado izquierdo. Entonces vemos que hay un desplazamiento que va progresando, ¿sí? Y finalmente la de color verde, que esta pues vemos que crece mucho o es más alta que las dos ondas progresivas cuando se proponen. Podemos ver va bajando, ¿sí? Y los sentidos hacia dónde van. Aquí lo que quiero resaltar en esto del antínodo, que como la altura de la ola crece al doble, ¿sí? Su altura, pues si la vemos, es el doble de las olas que están llegando y reflejándose. Entonces, esto, pues tener una altura de ola ya más grande, pues nos afecta en la estabilidad de las embarcaciones, en posibilidades de que haya una erosión en el fondo marino, ¿sí? O al pie del rompeo del muelle, ¿sí? Entonces, si es esta onda estacionaria, nos llega a provocar algunos problemas. ¿Por qué? Porque se amplifica, ¿sí? Es el doble de la altura de la ola que está incidiendo. Entonces, el video, ¿ok? Dejándolo correr. Bien. Y aquí, bueno, pues pueden entrar ustedes a ver otros. El caso de esto se le llama onda estacionaria y ocasiona una resonancia. Lo que sucedió en el puente de Tacoma es que este puente entró en resonancia y ¿por qué? Pues porque empezó la onda a llegar de un lado, regresó y la onda se amplificó y finalmente el puente colapsó. Y está interesante este video. Ahí se los dejo, lo puedan ustedes ver más adelante. Les dejo la liga para que lo puedan ver. Entonces, la onda progresiva es que las crestas van avanzando de la ola y la onda estacionaria es que las crestas no avanzan, únicamente suben y bajan, ¿sí? Y estas son producidas por un oleaje que incide y un oleaje que va de regreso. Se sobreponen los dos efectos. De acuerdo a la profundidad relativa, otra clasificación, y esta es muy importante, la vamos a estar manejando. Es muy importante ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de cierta profundidad, cuando estamos en aguas profundas, el oleaje se mueve de una forma. A partir de una profundidad, que es la profundidad relativa, el oleaje tiene otro comportamiento, sufriendo ciertas alteraciones. Entonces, como nuestras obras están cercanas a la costa, ¿sí? Este efecto de que el oleaje vaya modificándose, pues nos va a causar que tengamos que considerar esos cambios de la ola, ocasionándose en aguas profundas. Y para que quede un poquito más entendible me auxilio de este diagrama. En este diagrama lo que vemos es que las olas se mueven en pequeños círculos. Se mueven, ¿sí? El oleaje se va moviendo de esta forma, ¿sí?
Y esta parte de aquí abajo, pues no se entera que en la parte de arriba hay olas. ¿Sí? Y ustedes van a decir, ah, no, eso no es cierto. Vamos a ver un video donde se muestra cómo esta parte de agua, ¿sí? Capa, sí tiene movimiento. La parte de aquí abajo no tiene movimiento. Esta es una de las razones, los que son nadadores, ¿sí? No me dejarán mentir, que cuando van a nadar de crawl, los entrenadores les dicen, cuando se avienten, naden por la parte de abajo, se avientan el clavado y empiezan a nadar por la parte cercana al fondo de la alberca. ¿Por qué razón? Porque ahí no hay olas, ¿sí? No les produce turbulencias y pueden avanzar de una forma más tranquila. Cuando ya se les acaba el aire, ¿sí? Tienen que tomarlo, ya salen a la superficie y lo que vemos en alguna competencia de natación es que toda la superficie se agita muchísimo, ¿sí? Entonces, esta agitación es lo que provoca que los nadadores tengan que vencer esa turbulencia del agua. Entonces, nada más como un pequeño breviario. Entonces, en esta franja hay el movimiento de las olas. En esta zona de aquí, pues no hay movimiento del mar ocasionado por el oleaje. Entonces, se van moviendo las partículas del agua, ¿sí? Y llegan a un punto donde la profundidad va siendo menor, 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 menor. Y a partir de aquí, ya las órbitas o el movimiento ya no es circular, sino que ya empieza a ser de una forma elíptica y empieza a tener una fricción con el fondo. Esto de aquí es lo que le llamamos el límite de aguas profundas. Y cuando tenemos ese límite de aguas profundas, cuando la relación de la profundidad y la longitud es esta de aquí. Y esto de aquí es igual a un medio. O, dicho de otra forma, cuando la profundidad es igual a un medio de la longitud. A partir de ahí, esto de aquí le llamamos aguas profundas, de aquí para acá le llamamos aguas intermedias, y una vez que la ola ya rompió, ¿sí? Le llamamos aguas someras. Entonces, la profundidad relativa, pues es muy importante tener este concepto, este límite, para saber de aquí para acá tiene un comportamiento y de aquí el oleaje va cambiando su comportamiento. Esa es la importancia de esta clasificación. Tenemos aquí los valores, los números, que si yo les ponía la tabla, no les dice gran cosa, ¿sí? Entonces, estamos en aguas profundas cuando la relación profundidad entre la longitud de la ola es mayor o igual a un medio. Cuando estamos entre un veinteavo, un medio y un veinteavo, decimos que estamos en aguas intermedias. Y cuando estamos menos de un veinteavo, estamos en aguas someras. En las aguas someras es donde la ola empieza a romper. A partir de ahí, la ola empieza a romper y va a tener un comportamiento diferente al oleaje que va incidiendo. Bien. Vamos a dejarle aquí. Aquí está esta imagen que es de un video donde se ve que esto de aquí es la longitud de la ola, ¿sí? Vemos una cresta aquí, otra cresta acá, y vemos la profundidad que es igual a un medio. Entonces, de aquí para acá es aguas intermedias y de aquí hacia acá es aguas profundas. Y hay es una imagen del video, ¿sí? Cómo estas pelotitas están a diferentes profundidades y se va como esta de aquí,
se va moviendo acá, este se va moviendo menos, está menos, y esta prácticamente ya no se mueve. Vamos a ver ese video, ¿sí? Está indicado, ¿sí? Cuando lo vamos a ver, ¿sí? El desplazamiento de las partículas le llamamos de oscilación pura y de traslación pura. Este concepto de la traslación pura es en esta parte de aquí, va formando círculos. Es una oscilación pura. Aquí la partícula está subiendo y bajando, y va formando círculos. Y le llamamos de, ¿cómo le habíamos llamado? De traslación pura. ¿Por qué? Porque aquí ya empieza a tener un movimiento no circular. Empieza a haber un desplazamiento de masas de agua. Y hay un desplazamiento más cuando la ola rompe. Y cuando ya la ola rompe, ya no hay un movimiento circular, sino que ya hay una gran turbulencia. Entonces, a esa le llamamos ondas de oscilación pura y ondas de traslación pura. Esto se forma principalmente en la zona de rompiente. Y de acuerdo a la aplicación de la fuerza, tenemos ondas libres y ondas forzadas. Las ondas libres son cuando se produce un impacto, por decir algo, el tsunami es una fuerza, llega, impacta y no se vuelve a presentar, generó esas olas. Y las ondas forzadas son aquellas que están, la fuerza que las provoca, se van presentando de forma continua, de forma más o menos prolongada. Entonces, a estas le llamamos ondas forzadas y son fundamentalmente las que se producen por el viento. Las ondas libres, pues es cuando tenemos un tsunami, se libera mucha energía y esta energía genera olas. ¿Sí? Pero una vez que ya pasó el tsunami, la ola se trasladó, llegó, causó grandes destrozos y se acabó el problema, ¿sí? O la situación. Y la onda forzada es, el viento está soplando, genera olas, sigue soplando el viento y sigue generando olas, sigue soplando el viento y sigue generando olas. Eso es lo que le llamamos cuánto tiempo está aplicada la fuerza. Si está aplicada de forma momentánea, es onda libre. Si está la fuerza aplicada de forma continua o fuerza durante un periodo largo, es a lo que le llamamos ondas forzadas. Y bueno, ahí le dejamos. En la próxima clase vamos a ver 2 videos que se me hacen interesantes. Este que ya lo vimos. El primero, que está en la primera página. Este de aquí, este video, es un video que dura como 15 minutos. Lo voy a ir deteniendo para que ustedes vayan viendo muchos aspectos del oleaje. No lo quise pasar ahorita, porque creo que es conveniente verlo, primero todas las definiciones y conceptos, y después entramos al video para ver algunos comportamientos. ¿Vale? Entonces, de aquí, de esta presentación y de la anterior, les voy a pedir que escriban 2 comentarios. ¿Sí? Y para cada clase van a ser 2 comentarios, de un renglón, 2 renglones. No es mucho, ¿sí? Entonces, para que vayan haciendo esta recopilación, lo pueden hacer en una hoja de Word, ¿sí? Poner la fecha y mis comentarios del tema de hoy de mareas y del oleaje es todo. Y 2 renglones nada más, no es mucho. ¿Sale?
Ok, profesor. González Calderón.